Gloria a Dios. El domingo pasado estuvimos recibiendo una palabra poderosa del Señor. Y la pastora estuvo dando inicio a una serie de predicaciones que tienen que ver con las 7 iglesias del Apocalipsis. ¿Cuántos recuerdan? Algunos recuerdan. El tema del mensaje del domingo pasado, los que estuvieron aquí, fue... Ayúdenme que yo no estaba. Activados, excelente. Y en ese mensaje nosotros recibimos una palabra del Señor de direccionamiento para este año que está comenzando. Al recibir esa palabra en Apocalipsis, nosotros entendimos que este libro de la Biblia fue escrito bajo el fuego de la persecución. Y quien escribe el libro de Apocalipsis es el apóstol Juan, quien es perseguido severamente por el Imperio Romano por causa de la predicación de la palabra. En ese tiempo, el emperador Domiciano del Imperio Romano desató una persecución violenta contra los cristianos. Puso a muchos en la cárcel, a muchos asesinó y a gran parte logró exiliar, como en el caso del apóstol Juan. Así que Juan escribe el libro de Apocalipsis en un momento difícil de su vida, pues se encuentra en una isla desierta, la isla de Patmos. Y todo lo que yo le estoy diciendo es parte del recuento histórico y verificable de la palabra del Señor. No es un cuento que nadie se inventó, es algo que sucedió físicamente en nuestro mundo y que si usted va a la historia de la humanidad va a encontrar los hechos que yo le estoy diciendo. Esto es importante porque mucha gente cree que cuando hablamos de la palabra de Dios, hablamos de cuentos que alguien inventó, cuentos que alguien puso ahí. No es así. Tiene la palabra de Dios no solamente un peso espiritual, pero tiene un peso histórico de los asuntos que han sucedido en nuestro mundo. Y así encontramos al apóstol Juan en la isla de Patmos, en la soledad, en el destierro, en la carencia, pero sobre todo lleno de la presencia del Señor. Y es ahí donde él escribe el libro de Apocalipsis para dar esperanza primeramente a la iglesia de Jesucristo. Segundo, Juan escribe el libro de Apocalipsis para revelarnos muchas de las cosas que iban a suceder en el futuro. Es por eso que el libro de Apocalipsis es un libro escatológico que habla del futuro de las cosas. En el libro de Apocalipsis encontramos en principio ese mensaje a las iglesias. Y el mensaje a las iglesias, a esas 7 iglesias del Apocalipsis y nosotros que nos sumamos a ellas, es un mensaje que tiene que ver con lugares específicos de Asia donde esas iglesias se encontraban. La semana pasada, la pastora habló de esa iglesia que se encontraba en la ciudad de Éfeso. Pero hoy vamos a hablar de esa iglesia del Apocalipsis, la cual se llamaba la iglesia de Sardis. Y esta iglesia también se encontraba en una ciudad específica. Esa ciudad llamada Sardis era parte del conjunto de ciudades donde iglesias importantes se habían establecido. Estas iglesias en su momento enfrentaron no solamente la persecución, pero también enfrentaron la realidad humana que usted y yo enfrentamos como iglesia. Ellos no eran ángeles, como usted y yo no somos ángeles. ¿Cuántos ángeles hay aquí? Hay pocos, ¿verdad? Yo no soy un ángel, ¿verdad? Somos seres humanos, somos personas que estamos aquí tratando de agradar al Señor, pero que a veces pues se nos sale el refajo, ¿verdad? Yo no uso refajo, pero ustedes entienden la idea como dominicanos y dominicanas, ¿verdad? Y la idea que Juan está comunicando no es para una iglesia que no existe, es para gente como usted y como yo. Eso me llena a mí de mucha esperanza porque Juan
no está hablando poéticamente a algo que está en el cielo y que ya, ¿verdad?, se acabó y que ya triunfó. Juan está hablando a seres humanos como usted y como yo, que se levantan cada día a guayar la yuca. ¿Cuántos de ustedes guayan la yuca cada día? Ustedes están como si no entendieran, pero... ¿O es que le falta un baño de pueblo a la iglesia? Juan está hablando a gente de carne y hueso como usted y como yo. Y la idea que él está comunicando la vamos a leer en la palabra de Dios. Vamos todos juntos al libro de Apocalipsis capítulo 3 y vamos a leer ese pasaje de la palabra que se encuentra en Apocalipsis 3 desde el versículo 1 hasta el 6. Busquen sus Biblias, Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia, capítulo 3, versículos 1 al 6. Esto es parte del mensaje a las iglesias y el apóstol Juan le está hablando a la iglesia de Sardis. Cuando usted lo tenga, diga gloria a Dios. Si hay alguien cerca de usted que no tiene la palabra, acérquese y comparta con esa persona. Dice la palabra: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás, ¿qué dice? Muerto. Versículo 2: sé vigilante y afirma las cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo. Y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son, dígalo, dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Versículo 6, el que tiene oído, dígale al que está a su lado, el que tiene oído, el que tiene oído, dígaselo, repítaselo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu de Dios dice a las iglesias. Padre, gracias te damos por tu palabra. En esta mañana, Señor, queremos recibir de ti toda palabra humana, toda carnalidad. Señor, bórrala. Queremos recibir tu palabra para ponerla en práctica. En el nombre de Jesús, pedimos que tu Espíritu Santo ministre a nuestros corazones. Amén y amén. A través de los años, el libro de Apocalipsis ha sido uno de los libros más emblemáticos de la historia de la iglesia. Pero aún así encontramos que el libro de Apocalipsis ha sido uno de los libros donde más fanatismo religioso se ha empleado. Y hay individuos que se han dedicado exclusivamente a analizar los números del Apocalipsis, la numerología del Apocalipsis. Y estas personas tratan de encontrar significados que muchas veces nada tienen que ver con la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis. Otros se han dedicado a interpretar literalmente los eventos que no debieran ser interpretados literalmente, sino simbólicamente en base a la iglesia, y han llegado a conclusiones erróneas. Gracias a esas interpretaciones, muchos han tratado de poner fechas exactas. El Señor viene en tal fecha. Todo esto contradiciendo lo que la misma palabra de Dios dice: nadie sabe el día ni la hora. Eso solo está en la sola potestad del Padre, quien es Dios, quien gobierna los cielos y la tierra.
Así que cuando nos acercamos a Apocalipsis debemos acercarnos con reverencia, debemos acercarnos con humildad, debemos acercarnos con un corazón sincero delante de Dios, porque estamos no solamente delante de la palabra de Dios, estamos delante de un texto que tiene una profundidad sin igual. Sin embargo, en este punto donde estamos nosotros basando este sermón, esta predicación, encontramos al apóstol Juan escribiendo a esta iglesia que se encontraba literalmente haciendo vida cristiana en la ciudad de Sardis. Esta ciudad en la antigüedad era una ciudad ubicada en un lugar estratégico. Habían 5 avenidas que llegaban a esta ciudad, lo cual la hacía una ciudad sumamente rica. Había mucho dinero en la ciudad de Sardis. Y como había mucho dinero, la gente creyente en la ciudad de Sardis era parte de esa bendición. Pero la ciudad de Sardis también tenía otro elemento. Estaba ubicada geográficamente en una pequeña montaña, en un pequeño cerro, y ellos se sentían seguros de que ningún ejército iba a poder llegar hasta ellos, lo cual los hizo durante el tiempo de su historia muy perezosos. Tan perezosos que 2 veces la ciudad de Sardis fue invadida por imperios enemigos, y cuando llegaron a ella los soldados, ¿cómo creen que ustedes que encontraron a la gente de Sardis? Los encontraron durmiendo, los encontraron desprevenidos, los encontraron asando batata. Y el que no entiende, que quizás está viendo esto por ahí lejos, el dominicano dice que encontraron a alguien asando batata cuando lo encuentra desprevenido. Y es en este contexto donde el apóstol Juan escribe a esta iglesia. Y lo primero que él le dice es que yo conozco tus obras. Se está hablando el mensaje como de parte del Señor Jesús a la iglesia de Sardis. Y el Señor le dice, yo conozco tus obras. Y este mensaje a la iglesia de Sardis es parte de lo que Dios nos dice el día de hoy a nosotros como iglesia en este siglo donde estamos viviendo, principios del año 2024. El Señor nos dice, yo conozco tus obras. En muchas ocasiones el mensaje a las iglesias parece un mensaje difícil, un mensaje duro, un mensaje recio, una medicina difícil de tragar. Y miren, realmente hay medicinas que son difíciles de tragar. Yo recuerdo que mami preparaba unas medicinas difíciles de tragar cuando nosotros estábamos enfermos. Y venía con esos asuntos malolientes y difíciles de tragar, amargos. Ven bébete esto. Y yo salía huyendo. Hay medicinas difíciles de tragar. Pero no solamente medicinas difíciles de tragar, sino inyecciones difíciles de aguantar. Yo recuerdo cuando mi madre, mi madre me llevó a vacunarme contra la tuberculosis. Y miren, me voy a acercar un poco porque esto fue una experiencia muy difícil. Me lleva al hospital y entramos al consultorio donde la enfermera me iba a vacunar. Y lo primero que yo veo es un mechero encendido. Y la enfermera con una aguja inmensa en el mechero. Ya ustedes están interpretando que yo no soy de ahora, ¿verdad? Porque eso hace siglos. Era el tiempo cavernícola. Y yo recuerdo que cuando yo vi la escena,
a buen entendedor, ¿cómo es que dice el refrán? ¿Qué usted cree que yo hice? Patica para que te tengo, ¿verdad? Salí huyendo. Porque ciertamente la vacuna que me iban a poner era algo positivo, ¿verdad? Mis padres estaban cuidando de mí para que no me diera tuberculosis. Sin embargo, el método era un método cavernícola. Así que mi papá salió huyendo detrás de mí y dimos varias vueltas al hospital. Y cuando me agarró, pues me vacunaron. Y ahí ando con la marca. Difícil. Así el apóstol Juan habla sin pelos en la lengua a la iglesia que está en Sardis. Porque Juan no está buscando pasarle paños tibios a nadie. Juan no está buscando consentir a personas que si se sienten tristes pues se van a ir de la iglesia. Juan no está buscando acomodar el mensaje del evangelio a nadie. Él está buscando que el mensaje llegue como de parte de Dios y que la iglesia de Jesucristo sea purificada. ¿Cuántos alaban a Jesús? En este sentido, Juan está llamando a la iglesia de Sardis de pasar de lo ceremonial a la presencia del Señor. ¿Qué quiere decir esto? El término ceremonial se refiere a prácticas que usualmente son religiosas y que se llevan a cabo en medio de nosotros como expresión de nuestra fe cristiana. Y cada uno de nosotros tiene un trasfondo que tiene que ver con la religiosidad popular dominicana. Ustedes saben que nosotros como dominicanos somos muy religiosos. ¿Cuántos sabían eso? Y que hay gente que el 21 de enero se va de rodillas a la ciudad de Higüey. ¿Cuántos han escuchado de eso? Eso sigue sucediendo hoy. Eso no es cuento de historia. Eso sucede hoy en día. Pero hay otros que en medio de su religiosidad practican una serie de asuntos que son ceremonias vacías y religiosas. Juan está llamando a la iglesia de Sardis a pasar de lo ceremonial a la presencia del Señor. Pero muchas veces nos gusta a nosotros los evangélicos hablar de nuestros hermanos católicos, ¿verdad? Pero nosotros también tenemos lo nuestro. Y si usted no se había enterado, aquí está Juan con la jeringa grande en el mechero para ponerle la medicina. Y es aquí donde Juan habla a la iglesia de Sardis y le dice, en nombre del Señor Jesucristo, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. ¿Cuántos alaban a Jesús? Alábale si te pica. Juan está hablando a una iglesia que tiene un título grande, que se llama cristiana, una iglesia que profesa el nombre de Cristo, una iglesia que ceremonialmente se reúne los domingos, una iglesia que se arrodilla a orar, una iglesia que levanta las manos, una iglesia que usualmente se reúne en el nombre del Señor. Pero el Señor la está desnudando y le dice, yo conozco tus obras, tienes una fama de que eres una iglesia viva, pero estás muerta. ¿Cómo ustedes creen que cayó este mensaje a la iglesia de Sardis? ¿Cómo cayó? Como un balde de agua fría. Y es aquí donde el Señor está desnudando su iglesia con el propósito de llevar su iglesia de lo ceremonial a la presencia del Señor, de lo religioso a la presencia del Altísimo.
Por años, muchos de nosotros nos hemos congregado en esta iglesia centro evangelístico. Una iglesia que nace como fruto de un movimiento del Espíritu de Dios, donde misioneros llegaron de lejanas tierras y fundaron esta congregación. Sin embargo, cada iglesia a través de la historia enfrenta el peligro de caer en un letargo que cree que está viva, pero el Señor la está viendo como muerta. Y es aquí, en la iglesia de Sardis, donde el Señor le está diciendo: esa fachada que tienes no me engaña. Tú crees que estás viva, proyecta que estás viva, pero es una careta, estás muerta. Y estás muerta porque estás llena de religiosidad, estás llena de ceremonias, estás llena de prácticas religiosas que no te van a llevar al cielo. Cada iglesia a través de la historia corre el riesgo de petrificarse en el camino, de creer que está haciendo las cosas de Dios, pero lo que está es haciendo liturgias vacías, lejos de la presencia del Señor. Y es aquí donde la palabra presencia se refiere a esa experiencia de estar en una comunión constante con el Espíritu de Dios, fluyendo a través de nuestras vidas como ríos de agua viva. Esa experiencia de presencia nos lleva a nosotros a ver a los demás que nos rodean como Dios los ve. Con compasión, con misericordia, con amor. No por lo que ellos son, sino por lo que el Señor ha hecho en sus vidas. Es cuando estamos conectados a la presencia del Señor que comenzamos a ver la necesidad de nuestro mundo, la necesidad de nuestra nación, la necesidad de nuestra región, la necesidad de nuestra ciudad. Todos ustedes saben que nosotros como país somos un proyecto en construcción. Si usted se imagina un proyecto en construcción, usted va a encontrar asuntos que no están terminados, asuntos que se están finalizando, asuntos que se están por poner en el futuro. Y a veces cuando vemos un proyecto en construcción, los que saben de construcción le dicen a eso es una mejora. Una mejora es algo que no está terminado, sino que en un futuro se va a construir. Y ese proyecto en construcción que es la República Dominicana tiene carencias que solo Dios puede llenar. Esas carencias tienen que ver con la maldad de la corrupción que nos agobia cada día. Y cada gobierno tiene su cuota de maldad en ese barril. Ese proyecto en construcción tiene carencias tales como ser conocidos como la nación de más alto índice de embarazo en niñas en el mundo. Niñas embarazadas por adultos, violadas en otras palabras. Y ustedes ven cómo el proyecto en construcción enfrenta esa realidad. Nos hacemos de la vista gorda. Miramos para el lado. Nos beneficiamos de prebendas económicas con la venta de nuestras niñas. Y es aquí donde Juan está diciendo: Sardis, cuando te acercas a la presencia, ya tú no eres parte del problema, te conviertes en parte de la solución. Es por eso que te estoy haciendo este llamado de parte de Dios.
Así como Sardis, Dios nos está llamando, centro evangelístico, a quitarnos la careta de la religiosidad y a pasar a la presencia del Señor. Es en la presencia del Señor donde nos conectamos realmente con lo divino. Es en la presencia del Señor donde nuestra fe deja de ser religiosa y se convierte en personal y viva delante de Dios. Es en la presencia de Dios donde valoramos más que los rituales, valoramos lo que Dios está haciendo en medio de nosotros. La presencia del Señor es esencial para una vida cristiana victoriosa. Y es así donde el llamado a Sardis no es un llamado para destruir a la iglesia, sino para animarles a que cambien el rumbo y puedan convertirse en una iglesia no religiosa, pero una iglesia de presencia del cielo. Encontramos tres elementos que se comunican en este pasaje. Es un pasaje de mucha profundidad teológica, pero nos vamos a enfocar en esos tres elementos. Primer elemento, la apariencia no es suficiente delante de Dios. Y ciertamente muchos de nosotros vamos a poder engañar a nuestros hermanos porque venimos aquí con nuestra carita limpia, pero salimos de aquí y somos los demonios más malos del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Es que esto cae duro, yo lo sé. Noten bien que estoy hablando en plural y me estoy incluyendo en la ecuación. Dios está diciéndonos, la apariencia no es suficiente para pasar de lo ceremonial a la presencia de Dios. Y es por eso que el apóstol Juan le escribe, yo conozco tus obras. Hay un contraste entre lo que es la reputación y la realidad que vive la iglesia de Sardis. Ellos se creen una cosa, pero Dios le está diciendo, ustedes son otra totalmente diferente. Al mismo tiempo, el Señor está advirtiendo a la iglesia de que la complacencia puede llevarla a la destrucción. Esas iglesias que simbolizan la iglesia de Sardis son iglesias que se sientan tranquilos en sus bancas acolchadas de color azul y no le gusta impactar a sus comunidades. Nada que ver con el centro evangelístico. Sin embargo, hay siempre un peligro de que la iglesia se vuelva complaciente, confiando en las apariencias, confiando en que ya lo hemos logrado, porque no hay más logro en el reino del Señor. Hoy el Señor nos dice, hay más que lograr, hay más que alcanzar, hay más iglesias que plantar, hay más puntos de predicación que establecer. Dios nos está llamando. La complacencia no es del cielo. La complacencia no tiene que ver con la presencia. La complacencia no tiene que ver con el plan de Dios para su iglesia. Las apariencias nunca nos van a ayudar a cultivar una vida de fe saludable. El apóstol no se queda ahí. Sin embargo, continúa y le dice a la iglesia el segundo elemento. Ustedes necesitan vigilar, despertar del sueño, vigilar y arrepentirse. Miles de veces hemos salido nosotros a las calles a predicar y a llamar al pueblo ¿a qué? Al arrepentimiento. Pero hoy se viró la baraja.
Porque Dios está diciendo a una iglesia que se llama cristiana, a una iglesia que se reúne todos los domingos, a una iglesia que levanta las manos. Cuando levanto mis manos, arrepiéntete. El Señor no le está hablando a los de afuera, le está hablando a los de adentro. Y le está diciendo, arrepiéntete. El arrepentimiento tiene que ver con un cambio de rumbo, donde Dios nos está llamando a pasar de la religiosidad a la presencia misma del Señor. Necesitamos arrepentirnos. Ese arrepentimiento nada tiene que ver con las apariencias de venir aquí los domingos y sentarme ahí y salir por ahí como si nada ha pasado. Tiene que ver con vivir lo que dice la palabra de Dios en cada aspecto de mi vida. El arrepentimiento del cual el Señor le habla a la iglesia de Sardis a través del apóstol tiene que ver con que la iglesia reconozca su condición espiritual y diga: yo necesito más de Dios, necesito más de su presencia, necesito más de palabra de Dios, necesito más oración. Arrepiéntete. Arrepiéntete. Y estamos en un tiempo especial para que usted y yo nos arrepintamos. Estamos al inicio de un año nuevo. Los expertos en psicología dicen que es más fácil lograr nuestras metas cuando nos las proponemos al principio del año. Por eso a principios de año usualmente los gimnasios ponen especiales para ustedes que están pasados de libro. ¿Verdad, Rafael Eduardo? Menciona a Rafael Eduardo en confianza, ¿verdad? Pues yo sé que él está fit. Bien. Pero ¿saben qué? Dios nos está llamando al arrepentimiento, a cambiar de dirección, a acercarnos más a Dios, a buscar más de su presencia, a dejar nuestro lastre de religiosidad y a buscar la presencia de Dios donde sabemos que se encuentra, de rodillas delante de Dios, en humildad de corazón, en humillación delante de Dios. Esa vitalidad de la iglesia depende de esa relación auténtica con Dios, no solamente de actividades externas o religiosas. Terminando ya, porque ustedes saben que no me extiendo así como la pastora. Este llamado a la renovación espiritual a la iglesia de Sardis y hoy a nosotros sirve como una advertencia a través de la historia, no para que nos entristezcamos, sino para que seamos vigilantes, para que fortalezcamos lo que está bien en nuestras vidas, pero que nos despojemos de aquello que nos aleja del Señor. Es por eso que en la parte final de esta predicación hay una promesa de renovación y reconocimiento. Porque el Señor, a pesar de esa condición crítica de la iglesia de Sardis, les dice que tienen todavía una gran oportunidad. Les dice: yo sé que en medio de ustedes hay gente que se ha mantenido fiel al Señor, fiel a la sana doctrina, fiel a la presencia del Señor, fiel a la obediencia en la palabra. Yo sé que hay gente dentro de ustedes
que anda con vestiduras no manchadas, pero con vestiduras blancas intachables delante de Dios. Y es ahí donde Dios nos quiere llevar, a donde Dios está buscando ese remanente fiel que esté delante de su presencia. Dios nos llama a cada uno de nosotros. Ese remanente fiel tiene promesas. Al que venciere, dice la palabra, al que venciere, yo les voy a entregar esas vestiduras blancas. Al que venciere, dice el Señor, al que venciere, yo no voy a borrar su nombre del libro de la vida. Al que venciere, yo le voy a dar un nombre nuevo. Al que venciere, yo lo voy a honrar. Estará conmigo disfrutando en la presencia de mi Padre. Es por eso que el mensaje a la iglesia de Sardis termina como un mensaje de esperanza. Y es ahí donde necesitamos entender, hermanos y hermanas, que el Señor nos está llamando a acercarnos más de lo ceremonial a su presencia. Iglesia, es tiempo de despojarnos de nuestras apariencias y comenzar a vivir la vida cristiana. Es tiempo de despojarnos de nuestras apariencias y comenzar a evaluar cada acción en nuestras vidas a través de lo que dice la Biblia. Porque Dios no nos ha llamado a ser religiosos, nos ha llamado a ser amantes de su presencia. Ponte de pie en esta hora.